Barra de Opinión presenta. ¿Usted cree que el psicoanálisis sirve? 1 o 2 de cada 5 niñas son objeto de abuso. ¿Le ha llamado a alguien que se quiere suicidar? Sí, eso es frecuente. ¿Qué tan sana es nuestra sociedad? ¿Qué tan sano es México? El mexicano promedio que uno ve en el radio se siente resentido. Que hay que vivir el presente hondamente, hay que entregarse y vivir sin esperanza. Doctor Giuseppe Amara, bienvenido. Encantado, al contrario. ¿Cuánta gente oye su programa de radio? Pues yo no sé exactamente, pero sí un buen número. No sé, digo, de cifras, nunca he preguntado así exactamente, pero tenemos entre 20 y 50 llamadas al día. ¿20 o 50 de 20 llamadas? a 50, más o menos. ¿Es diario? Es diario, de lunes a viernes, de 10 a 12. De 10 a 12. Y lleva 14 años. Más o menos. Tiene un extraño nombre. Parejas, disparejas. ¿Y la familia? Y la familia. Entre lo heredamos. ¿De dónde? De un programa anterior que dirigía otra persona, otro colega, y lo llamaban así. Después le pareció un poco quizá burdo, y entonces le agregaron, ¿y la familia? Como pregunta, si la pareja está dispareja, ¿qué hace la familia? Esa es la... Y sería, sin embargo, los temas principales, ¿no?, del programa. Sí. Da la idea que va por la pareja, y hay muchas preguntas sobre la pareja, y muchas sobre la familia, los integrantes, los hijos, etcétera. ¿Y tiene alguna noción de quiénes llaman? Eso sí, porque constatamos antes que nada la edad. Ajá. La edad es fundamental para que uno se vaya situando. No es lo mismo una pérdida de memoria de una persona joven, ¿verdad?, que se acerca a la edad madura. De 80 años. De 80 años, o de 90 incluso. Claro. En los sueños es muy importante saber la edad. El origen, la extracción, son personas, la mayoría, digamos, un 70% de escasos recursos, porque no tienen medios para las medicinas. Entonces se está creando un sistema, lo cual es útil, que las personas que ya les suena medicina las llevan y nosotros se las damos, claro, habiendo diagnóstico y seguridad a quien la necesita. Eso ayuda, ¿verdad? Porque las medicinas psiquiátricas son caras. ¿Y será terapéutico escuchar el programa? Uno trata de ilustrar como si uno fuera maestro, que si hay una fobia, ¿qué es una fobia? Sí, claro. Entonces, muchas veces pregunta el público, ¿no? ¿Qué es el trastorno bipolar? ¿Qué es la personalidad border, que ahora está de moda, ¿no? Entonces uno trata de dar explicaciones. No sé si será terapéutico, pero es informativo y ayuda a hacer conexiones, vínculos. Las personas dicen, esto es para neurólogos, esto es para psiquiatras, esto es para psicólogos. O sea que poco a poco se va haciendo una especie de educación. Pedagógico, sí. Deja de ser un misterio el mundo personal. Exacto, el mundo tan mental. En mis tiempos, cuando yo estudiaba psiquiatría, o quizá un poco antes, contar las desdichas propias era increíble. Yo estoy asombrado cómo en 30 o 40 años la gente hasta se jacta de tener tantos problemas. Bueno, el radio en México, por ejemplo, era musical. Ahora es un radio parlanchino. Todo el mundo habla de todo y todo el mundo quiere aparecer en el radio y todo el mundo quiere contar. Esto es un desarrollo de la democracia, yo creo. Un desarrollo de la democracia, una abertura insólita. Para mí, que he vivido las 2 etapas, ¿no? La vergüenza que se tenía todo se callaba. Un divorcio era algo impresionante. Hace 40 años, un niño que los papás se divorciaban, la escuela solicitaba apoyo para darle a entender cómo adaptarse con el resto, ¿no? Ahora tienen que ir a recibir esta información de por qué sus papás no se divorcian. ¿Y quién escucha el programa? Escuchan prevalentemente mujeres. En vacaciones escuchan también los jóvenes. En general van a la escuela, los hombres van a trabajar. Mucha gente que se desplaza en los coches, como... Los taxistas deben ser grandes escuchas. Pero también quien va a su trabajo. Lamentablemente la ciudad está detenida desde mi punto de vista, desde el punto de vista
automovilístico, entonces hay mucho tiempo. Creo que es un respiro, ¿no? Entre tantos programas que escucharán. Es muy divertido su programa. Sí. Es muy divertido y a mí me gusta que tenga esta densidad teórica. Sí. Creo que ya estamos grandes como sociedad también para tener una densidad teórica sobre la vida privada. Sí, sobre la vida privada. Sobre la vida cotidiana, digamos. ¿Sus alumnos de doctorado de la Universidad Anáhuac tienen la obligación de escucharlo diario? No, de ninguna manera, no. Yo le diré que me da cierta pena hablar tanto y no se lo digo. Y los alumnos del curso de psicoanálisis tampoco, no. Yo me reservo a personas sencillas, porque además es muy difícil dar cátedra de maestro a personas que ya están estudiando esto. Me parece francamente como... primero, innecesario, y segundo, ya, ¿quién puede pretender saber cuando hay una cantidad de conocimientos inmenso? Yo, más bien, en el programa es de ayuda a personas que se van asomando a este mundo, ¿no? Pues yo lo encuentro muy divertido. Uno naturalmente se identifica más con el que llama que con el doctor, ¿no? Y vive la historia de la otra persona y se va adentrando en ella como en un thriller. Claro. Y lo ve a usted como a Sherlock Holmes buscando dónde está la semilla, dónde se trastornó todo, qué tornillo hay que atornillar. Aunque uno no busca el único origen, porque ya pasó de moda. Es decir, hace tiempo se buscaba un origen único. Sí, ¿verdad? Sobre todo en el freudismo, ¿no? ¿Qué era el origen, la familia? Era una pregunta obligada, había que incursionar en la infancia. Sí. Ahora sabemos que no hay un solo origen. En la escena traumática, decía Freud. ¿Dónde sucedió? La escena, exacto. Ya no hay un origen único, ya no se considera eso. Bueno, hay uno, no se puede decir que sea el único origen. Hay una teoría todavía traumática que, paradójicamente, es la que Freud recortó con la tijera. Fíjese qué paradoja. Él ocultó la parte traumática que consideramos modernamente importante. Es la parte que causa el estrés postraumático. El trastorno por estrés postraumático. Vamos a suponerlo, casi siempre es un abuso infantil. Lamentablemente, no solo en México, en el mundo entero, 1 o 2 de cada 5 niñas son objeto de abuso. Es muy alto. ¿O 2? Es asombroso. Yo pensé que era una epidemia solo mexicana o de alguna parte. No. Es en todas partes. Claro, Freud detecta esto a finales del siglo XIX y piensa, no, esto debe ser una fantasía. Exacto. Sin embargo, usted se lo adjudica. Dice, no es una fantasía, esto está incluso en nuestra época sucediendo. Él piensa que es una fantasía porque si su teoría se basaba en el complejo de Edipo, donde el seductor es el niño, donde es el niño quien quiere seducir a la madre y quien tiene originalmente un anhelo de poseer a la madre, quién sabe cómo, pero de poseerla, entonces él no puede admitir que al mismo tiempo el abuelo o el padre u otro abuse de él. Entonces lo recortó y los puso en secreto, los puso en una caja fuerte, y cuando nombraron, la Asociación Freudiana nombró a Mason, un gran psicoanalista, al Basea. Este hombre, típicamente freudiano, admirador de Freud, con toda inocencia, con toda tranquilidad, abrió la caja fuerte, pero encontró los recortes. Porque eso desdecía... no está hablando metafóricamente, había recortes. No. Recorte con la tijera real. No es metáfora. Qué interesante. Es que entonces se tenía que haber admitido 2 teorías al mismo tiempo. Sí. El niño anhela a la madre, pero puede ser que el padre, el abuelo, la madre misma abusen del niño. La vida es compleja. La vida es compleja. Por eso hoy el origen único... Pero es un escándalo lo que usted me está diciendo. 2 de cada 5 niñas son abusadas en México y en el mundo entero. Y en el mundo entero. Yo pensé que era una anomalía de los lugares donde uno escuchaba eso, ¿no? ¿Y los niños, los varones? Los varones también, solo que aunque hay abuso sexual, son mucho más raros a nivel sexual, pero a nivel físico sí, la violencia física. Por ejemplo, el maltrato por el padre es muy frecuente, pero en ese caso de golpes, de lastimaduras. De cuando en cuando un padre alterado o un pariente, un tío, etcétera, puede tener abuso sexual. Hay casos de abuso sexual al hijo, del padre al hijo. Pero mucho menor, ¿no? Exacto. Yo también en mi ingenuidad creía que
es el padre, la clásica figura, por ejemplo, típicamente europea, ¿no? Del padre maltratador del hijo. Sí. Veamos Dostoyevsky, ¿no? Con Iván Karamazov, ¿no? ¿Quién no quiere matar a su padre?, etcétera. Pensé que era siempre el padre. Pero ahora colegas que han estudiado esto han encontrado en México que el 25% de los abusos físicos los perpetra la madre. Así que podrá ver que... O sea, abusos físicos son golpes cinturonazo, golpes, golpes, abuso psicológico, quemarlos, amenaza, bueno, quemarlo ni se diga. Fíjese qué coincidencia. Yo una vez fui invitado por un gran colega, un gran pediatra, que murió en aquel entonces, el doctor Markovich, que le interesó el tema. Entonces fue invitado a Miami por lo mismo, ¿no? Para un congreso, para aprender, porque no sabíamos nada en ese periodo. Y yo recuerdo que llegué ahí, fui al hotel, subí, me preparé para la inauguración del congreso. Y prendí, mientras tanto, como había tiempo, el televisor local. Ajá. Y la coincidencia es increíble. Lo que vi fue, al encender el televisor, se abría una puerta de un refrigerador. Y alguien explicaba que ahí, en ese refrigerador, la abuelita había puesto al nieto. Antes había visto un caso en el hospital infantil. Y después hubo un escándalo en Chicago, donde una señora ritualmente llevaba a sus niñas por neumonías, por bronquitis, y se las dieron cuenta que era ella. Las enfermaba. Se dieron cuenta que la señora, también es un asunto más común de lo que suponemos, mucho ¿no? más. Y ella buscaba apoyo para sí misma. Y bueno, y todo esto, los sacerdotes abusando de los menores, sí, que ahora, bueno, ahora parecería que ahora está sucediendo. Ha sucedido toda la historia. Toda la historia, sí. Es ahora que hay nuevos derechos humanos. Los derechos humanos se toman más en serio y la gente delata, ¿no? Sí. La verdad es que, bueno, puede ser que en la época en que uno era joven las cosas se sabían callar, no había televisión, había pocas interceptaciones, etcétera. Es muy probable, pero sí percibo una especie de deterioro social, porque vea, en los pueblitos, por ejemplo en Italia, ¿no? O en Argentina, el sacerdote era muy visible. Y en ocasiones, recuerdo un pueblo en el sur, en Sicilia, donde alguien me dijo, mira a ese muchacho. Yo lo miré. Y yo era un niño, ¿no? Entonces dicen, ¿no te das cuenta quién es? Pues, ¿cómo puedo saberlo? ¿No te das cuenta que se parece al párroco? O sea, que era el hijo del párroco. Cosas así, puede que sí. Pero situaciones tan severas como esta cuestión de sacerdotes, digamos, en serie, que así es. Era algo insólito. Como Maciel, no dudo este asunto serial, ¿no? No dudo que industrial, exista, ¿no? Industrial, de Maciel, sí. De abusar de los niños. Su infancia. Usted no nació en México. No nació en México. ¿Dónde nació? Nació en una ciudad exactamente como México, bueno, no de proporciones, de altura. 2.500 metros, más o menos. Ajá. Que se llamaba Asmara. Ajá, esto es en África. Eritrea, al norte de Etiopía. Fue una antigua colonia italiana en África, ¿no? Siempre nos da vergüenza a los italianos hablar de las colonias italianas porque, bueno, todas las colonias han sido de sangre y fuego, como la del Congo, sí, con ese todas. Rey belga. Y con una enorme opresión. Con una enorme opresión. ¿Junto al Mar Rojo? Junto al Mar Rojo. Mi madre nació a orillas del Mar Rojo, donde íbamos de vacaciones los veranos, que se llamaba Massawa. Se sigue llamando Massawa. Es un lugar fascinante, sí, el Mar Rojo, ¿no? Sí. ¿Flotaba usted? No, pero había peces voladores, había tantas cosas. Había el mito que me decían que los nativos no se los comían los tiburones. Ajá. Y yo de pequeño miraba a las nativas, aparte de admirarlas, mi madrina era una africana de la tribu Ascaris, extraordinaria, era altísima, 1,90, y bellísima. ¿Negra ella? Sí, todo era negro. Y entonces yo veía a las jóvenes nativas y las envidiaba porque yo pensaba en mi fantasía, ay, si fuera como ellas, no me comerían los tiburones. Se va a Roma a estudiar medicina y psiquiatría. ¿Cómo es que llega a México? Bueno, por el doctor, no, la culpa no se la puedo dar al doctor Fromm, pero yo era muy vanidoso, como todos los muchachos, muy narcisista, muy ingenuo, por no decir tonto, y entonces tenía muy buenos profesores. Tenía un profesor que adivinaba, el doctor Gozzano. Me adivinaba cosas. Ajá. Y entonces yo pensé que yo era yo, de tanta angustia que mitificaba. Pero aquí tuve la suerte de conocer al doctor Velasco Suárez, el fundador del Instituto de Neurología,
Yo entré recién llegado, tuve la ocasión de estar ahí en el instituto un tiempo, y él me tuvo un gran cariño. Entonces hablábamos de muchas cosas personales a través del tiempo. Y un día ya con gran confianza, como había un afecto tan grande, me atreví a decirle, oiga maestro, ya que él me dijo que había conocido a Gozzano, ¿no? Entonces le digo, ¿cómo le hacía a Gozzano que cada vez que iba a verlo sabía de antemano a qué iba? Porque yo esperaba que Velasco Suárez me dijera, bueno, seguro que entrabas para pedir permiso para posponer el servicio militar, seguro para pedirle que te diera una nota así. Yo pensaba que me diera una explicación lógica. No, y Velasco Suárez me dijo, pero claro que adivinaba. A mí me adivinó toda la vida. ¿Tenías telepatía? Ahora, yo no sé qué tenía, pero aquí lo importante es que él era ateo y era enemigo número 1 de Freud. Ahora, Jung, imposible de nombrar. Y sin embargo, él adivinaba. Le cuento una cosa. Paulina Kernberg, psicoanalista famosísima de niños, atea. Un día me dijo, es que yo puedo ver una fotografía y veo los ojos y si la persona está viva o muerta. Le digo, ¿en la foto? Me dice, no, en la vida real. Y fui con ella a un museo del Holocausto y empecé a tomar nota, decía vivo, muerto, muerto, muerto. Y después comparamos en la computadora y acertó en un 98%. Y les dije, ¿pero cuál es el mecanismo? Decía, eso no lo sé, pero ¿verdad que funciona? Extraordinario. Sí, o sea, ser psicoanalista no quiere decir estar atrapado en una teoría de la vida. Y pero decía, ¿cómo llegó con Fromm? Bueno, yo era tan vanidoso, con él no me atrevía, ¿no? Entonces, con el segundo de él, que era el doctor Vela, le pregunté así, como una actitud de vanidad, que cuál era el mejor maestro para aprender ahora, en ese periodo histórico. Y entonces él me dijo, doctor, bueno, está Fromm en Nueva York, pero aquí está Caruso en Viena, Frankl, pero claro, Fromm, porque en ese momento él tenía una devoción, entonces a mí se me hizo que había que ver con Fromm. Fromm estaba en Cuernavaca. Estaba en Nueva York, curiosamente. A Nueva York. Pero su mujer acababa de enfermarse de cáncer. Y entonces los doctores le recomendaron que la trajera a un clima más benigno como México. Y él me dijo, es el último año que doy clases en Nueva York, en la William Alanson White. Si usted sabe hablar español, yo lo recibo para entrevistarlo en Cuernavaca. Fue la primera vez que dijo Cuernavaca. Curioso, no dijo México, dijo Cuernavaca. Y yo pensé, ha de ser en Oceanía. Imagínense. Un lugar remoto. O Cuernavaca, se me hizo una palabra muy rara, ¿no? Como uno se imagina México, como vikinga. Españoles, algo así, ¿no? Bueno, ahora es raro un psiquiatra que estudia con Fromm, porque Fromm es el psicoanalista social por excelencia. Sí, bueno, pero en el curso que yo tomaba, ahí con Gozzano y todas esas cosas, era la época en que se reivindicaba lo social. Había sido la psiquiatría orgánica de los fundadores, Kraepelin, Bleuler, todos esos grandes, la psicología fenomenológica descriptiva de Clarambeau, para nosotros era un ídolo, ¿no? Entonces, había como mucha búsqueda individual, pero faltaba el ingrediente social. Y mi maestro Vela conocía la escuela de Frankfurt, donde estudió Horkheimer, Adorno, Benjamín, todos esos grandes, ¿no? Entonces, el mismo Marcuse estudió ahí, él leía algunos textos de Marcuse. Entonces decía, bueno, Fromm da a la psiquiatría la visión social y en este momento es lo mejor. Además, Freud tomaba la sociedad como algo a lo que uno se adapta o no se adapta. Fromm habla de revolucionar la sociedad. Sí, él era también y si una sociedad está enferma o no, lo que me lleva a la siguiente pregunta, ¿cuál es su concepción de la enfermedad mental? La cambio, de la salud mental. ¿Es estar bien adaptado a la sociedad o ser feliz? Bueno, ser feliz es un poco, ojalá pudiéramos ser felices. Fíjese que hoy por hoy atravesamos una época muy triste en cuanto a salud mental, pienso yo, ¿no? Porque incluso la adaptación forzada a la sociedad, que es la adaptación consumista, porque la persona la obligan a consumir, a producir para consumir. De lo contrario no se siente digna, no se siente persona. El desempleado, hablando del programa... O sea, esa es la enfermedad de nuestro tiempo. Yo pienso que sí. Cuando hablan los desempleados, es terrífico.
Porque yo modestamente le puedo decir a una persona que tiene tal o cual síntoma psiquiátrico, vamos a hacer esto, vamos a tal psicoterapia, vamos a formar un grupo, vamos a darle esta medicina, pero si me dicen que no tiene empleo, a mí me desarman, ¿no? Y empiezo a sufrir. Bueno, y vivimos para ser, o sea, nuestro valor está en qué medida estamos esclavizados al trabajo y podemos consumir. Claro, no tienen concepto de esclavitud porque dicen, no, yo no tengo ningún concepto, yo veo la televisión, veo una propaganda y voy a la Liverpool, perdone que diga cualquier otra tienda, y compro lo que, con el poder libre de mi firma. Entonces, aparentemente no hay idea de esclavitud, pero cuando uno ve que pasan los años, muchos pacientes me preguntan, así, una pregunta de este estilo que es cómica, doctor, ¿qué sé yo de los 80 a los 90 o de los 90 a los 2000? Entonces yo digo, bueno, yo no sé lo que hizo usted, si usted si no lo sabe usted, ¿cómo lo voy a saber yo? Pero él quiere darme a entender, se fueron 10 años yendo temprano a trabajar, a ganar dinero para comprar lo que hay que comprar para tener una actitud digna al lado del vecino, para poder pagar la escuela. Sí. Si mucha gente dice, soy atea, y yo me pregunto si son ateos o no tienen tiempo de pensar en otra cosa que en el trabajo. No hay tiempo y tampoco interés, porque yo eso lo hago. Ajá. Lo he intentado, no sabe, quizá ingenuamente. Veo, por ejemplo, pacientes que llevan años donde el tema de la pareja, porque le falta a la pareja o porque la tienen conflictiva, es exclusiva. Entonces, sesión tras sesión, sesión tras sesión. Entonces uno piensa a ver si abre una puertita, a ver si se interesa en algo que le dé un respiro, ¿no? Claro. Lo escuchan a uno. Porque yo digo, no, mire, últimamente se sabe un ratito y luego vuelven otra vez al problema. No. ¿Cómo llegó al radio? ¿Tiene que ver con su postura social? No tuve esa libertad para programarla de esta manera. Es una cosa muy sencilla. No olvidemos que soy extranjero y siempre he tenido respeto por los colegas mexicanos. Yo estudié aquí, trabajé aquí en el Centro Médico Nacional. Ajá. Aquel que antes sigue llamándose Centro Médico, ahora es Centro Médico Siglo XXI. Ese centro médico, en aquel entonces era una cosa sui generis extraordinaria, porque era el primero en América Latina, donde en el Hospital General del Centro Médico Nacional había distintos pisos y 2 pisos los ocupaba psiquiatría. Fue el primer hospital donde psiquiatría estaba integrada en un hospital general donde había cirugía, oftalmología, ortopedia no estaba parte había angiología, ¿no? Entonces, era una situación de vínculo extraordinaria. Bueno, pero ahí el periodo terminó, yo fui ahí residente honorífico, después pasé al hospital infantil y las cosas sociales continuaban, pero ya a la hora que no podía justificar mi presencia en los grandes hospitales, más que volviéndome como un fósil, que no era el caso, ¿no? Entonces, ya a la hora de buscar trabajo yo no me sentía por extranjero, como que ahora voy a tal hospital y pido trabajo. Entonces yo intenté a mi modo, de manera que cuando una vez en la XCW me dijeron, ¿quiere usted dar aquí una charla? Fui con mucho gusto. Y así empecé poco a poco. A veces dejaba grandes periodos que dejaba de ir, luego volvía, me interesaba platicar, salía contento porque me impulsaba a leer. Usted sabe, como decía Hegel, ¿no? De tanto enseñar, comencé a aprender, ¿no? Yo eso lo sigo. Eso es muy sabio. Porque esta noche, si mañana no tuviera nada que hablar, esta noche a lo mejor no abro el libro X, ¿no? Decía que ya van un promedio de 50 personas diarias. No, bueno, de 20 a 50. A veces 20, a veces 30. ¿Y cómo se seleccionan? 30. ¿Y quién los selecciona? Nuestro productor, nosotros mismos, algunas son legales, entonces invitamos cada 15 días un abogado. Ajá. Otras son de otra índole, ¿no? Simplemente de aquí en tal pueblo, de tal estado, ¿a quién me aconsejan como psiquiatra? O ido psiquiatra, en fin, o psicólogo. Seleccionamos más o menos las que se prestan a un buen caso clínico. En ocasiones son casos clínicos extraordinarios que en la práctica privada no alcanzaría uno a enterarse. De veras, truculentos. Como truculentos, sí. ¿Le ha llamado a alguien que se quiere suicidar? Sí, eso es frecuente. ¿Sí? Bueno, la semana pasada tuvimos dos o tres personas, si lo recuerdo mal, y una vino a vernos de urgencia. Yo la invité que viniera. ¿Al programa? Sí. Los jueves tenemos un apartado.
y es una persona, la pobre, diagnosticada de esquizofrénica, yo no creo. No creo porque es muy coherente, etcétera, solo que con una depresión tan grave, una depresión psicótica, podría ser una depresión psicótica, y le dieron electroshocks y cosas por el estilo, no la sacan porque usted sabe que el electroshock salva cuando hay una gran tendencia suicida, y con esas medicinas aumentó mucho de peso. Entonces, si su drama se disparó porque el novio no la quería, imagínese gordita. ¿Qué tal? Entonces vino, pero con una obsesión testaruda, hay gente así que busca, hasta se informa cómo eliminarse. Nosotros tuvimos el caso de una abogada que es famoso aquí. Ella llegó a ser en Suiza una de las asesoras en leyes más importantes, ¿se imagina? Mexicana, del estado de Sinaloa. Y desde que me conoció, me invitaba a que hiciéramos un seminario para que se justificara el suicidio. Para y que yo se le dije, justificara. no, le dije yo, no, en la vida, no, nunca, ¿no? ¿Pero qué le pasa? ¿Por No, qué? porque ella era... O sea, decía, hay mucha gente, por favor. Una doctor. eminencia. ¿Sabe lo que es ser reconocida por los suizos como... Bueno, usted no sabe las cartas, las presiones, los libros que traía, se enteraba de cuál autor hablaba fuera Pero del ella suicidio. quería animar a la gente a que se O suicidara. por lo menos para justificar su propio suicidio. Su marido la vigilaba todos los días. Ella estaba considerando el suicidio. El día que lo intentó... A pesar de que era una mujer exitosa, exitosísima, profesionalmente, estaba casada. Pero con una decisión que ha llegado a una época, un hombre que la adoraba totalmente, él era todo un personaje suizo, y luego ella intenta el suicidio. Lo intenta, y ahí sí que podríamos, que existen los fenómenos que un poco Jung tocaba, aunque yo no sé nada de ellos, ¿no? Cuando ella entra en angustia, en zozobra premortal, y una amiga, según lo que la amiga relata, sintió la angustia por ella. ¿Quién sabe qué hubo ahí? Y entonces la amiga corre, y la salvó. Sí. Eso fue el intento, pero la segunda vez no. La segunda vez ella se informó, yo no quiero decir públicamente de qué, se informó a través de internet en Estados Unidos y ya el veneno que escogió no había manera. ¿Qué tal? Y murió. Sí, murió. Qué historia. Y hay gente que habla mintiendo por ganas de aparecer en el programa. Bueno, ha habido alguno que otro caso. Les da miedo porque uno hace preguntas. Pues sí. Y yo tengo la manía que no he podido corregir de hablar rápido. Entonces me he dado cuenta ahora recientemente que hay una máquina que usan en Padova o en Bolonia, en Italia, que a una señora que había sospecha que mató a su hijo, esta computadora le hace preguntas rápidas. Y entonces se las exige así, y se ha visto que cuando es muy rápido, vacilaciones o errores se notan cuando uno es culpable, ¿no? Sí. Entonces conmigo, a lo mejor porque hago preguntas, porque hablo rápido, no me ha sucedido. Ha habido, sin embargo, casos aislados. La mentira es obvia en el sentido de omitir. Sí. O de decir algo que le da pena. Y yo le entiendo. Y procuro no escarbar demasiado, porque también uno tiene que entender que el otro se defiende. O sea, la mentira es una estrategia de encubrimiento. De otra enfermedad. Por la vergüenza. De otra enfermedad. Bueno, existe la mentira patológica, que es la mentira, ¿cómo se llama? Mitomanía, el mitoma. Sí. De esos nos enteramos porque la tía, a veces la madre, la abuela, nos dice, tengo una sobrina con este problema. Sí, pero estos no llaman. No llaman. ¿Y Siempre qué tal? ¿Los políticos, le ha llamado algún político? Bueno, político así directamente no, pero ahora tenemos un fenómeno del que usted está totalmente enterada, que es el primer ministro de Italia, Berlusconi, que yo creo que tiene un promedio de 3 a 5 mentiras diarias. Sí, no, bueno. Pero mentiras ostentosas y algo que contradice lo que dijo ayer. Bueno, pero él no va al psicoanálisis, ni pide ayuda a nadie, ¿no? Más bien hay que pedir ayuda para protegerse de... Fíjese que es un caso, dentro de la decadencia moral italiana en estos momentos, que es una decadencia espantosa, es un caso único. Él nunca pediría ayuda. Hay un descrédito hacia el psicoanálisis, no hacia la psiquiatría, hacia los psicoanálisis en Italia, porque Jacques Lacan, nombró a su mano derecha Verdiglione, el doctor Verdiglione, como su representante en Italia. Y este hombre ha resultado ser más mafioso que Al Capone. ¿Mafioso? Sí. Bueno, o tenía medios económicos por parte de los pacientes, llegó a juntar $60 millones con los pacientes. ¿Qué tal? Los extorsionaba. Estuvo en la cárcel domiciliaria, ahora fundó una ciudad
extraordinaria, que iba a ser la ciudad de la ciencia, en honor a Lacan. Ajá. Pero luego resultó que no se puede sostener, entonces ahora está haciendo trafiques entre hoteles. Los psicoanalistas italianos, parece que hay cierto problema allí. Por ejemplo, el que Freud nombró en Italia era, ¿cómo se llama? Ayúdeme. Fiorenci. Ferenczi, pero ese era húngaro. Sí, pero... era húngaro, un gran psicoanalista. De Ferenczi, ¿sabe qué pasó? Era una persona buena. Era una persona buena. Pero hay que describir, el problema de Freud con él es que Ferenczi quería abrazar a las pacientes para reconfortarlas y Freud decía, no puedes estar abrazando a la gente y menos haciendo el amor con ellas en el diván. Y Ferenczi se preocupa porque él no le interesa tanto la teoría. Él dice, bueno, teoría, ya Freud es el famoso, ¿para qué voy a luchar con Freud? O quizá no lo pensó así. Él amaba al paciente, qué paradoja, ¿no? Entonces se preocupó por ver más allá de tanta teoría, ¿qué saca en conclusión el paciente? Y fue el primero que se dio cuenta que el psicoanálisis era en aquel entonces una super teoría, inmensa, demoledora, centenares de libros, millones de artículos, pero escasamente práctico, porque el paciente estaba 5 años, 10 años de psicoanálisis y decía, sí, estoy mejorando, pero no sé de qué. Doctor, varias preguntas. Una es, ¿usted cree que el psicoanálisis sirve? Bueno, es una pregunta infinita. Porque acaba de decir, pasan 5 años y bueno, uno mejora, no sabe para qué. El doctor Fromm, que era, tengo que admitirlo, yo lo conocía a fondo, era un hombre muy honesto. Él decía que 1/3 mejora, 1/3 más o menos le va bien y 1/3 no le pasa nada. Yo sigo admitiendo eso en honor a él, porque él era muy serio, ¿no? Muy, muy honesto. Ya yo estoy alarmada, le voy a preguntar, ¿cómo puede uno darse cuenta que su psicoanálisis está funcionando o no? ¿Hay algún criterio? Es un gran reto. Bueno, en las escuelas adecuadas, de distinta índole, se utiliza el sistema de la supervisión. Sí, o sea, el psicoanalista va con otro psicoanalista. Tiene que ir con el supervisor. Si yo, después de... pero yo le pregunto al paciente. ¿El paciente cómo puede juzgar? Si uno es supervisado, ya es una garantía. Porque ir con psicoanalistas que tienen supervisión. Exacto. Otra forma es, para salvaguardar al paciente, ¿no? Que pertenezcan a asociaciones... No, contraria no, porque sería una guerra campal. Dentro de del mismo instituto donde se forma. No me refiero, pero que uno cheque que su psicoanalista pertenece a alguna asociación, sociedad acreditada. Sí. Bueno, aquí en México, lamentablemente, igual en Italia todavía, hay una especie de caos en ese aspecto, porque faltan colegios que se vayan formando y defiendan a sus representantes. Todavía hay una cantidad enorme de confusión. Casi siempre son los amigos que recomiendan al doctor. Entonces, ¿por qué uno va a psicoanálisis y de pronto necesariamente hay lo que los psicoanalistas llaman las regresiones? Sí. Uno tiene que hundirse en la enfermedad para salir con una integración distinta. Esa fue una maniobra antigua que ya no. ¿Cuánto tiempo puede uno estar peor? Sí. 5 años, no. ¿Sabe qué ayuda en eso? Sí. El cambio dramático. Hace 20 años visité, por ejemplo, Los Ángeles, donde había varios colegas, y me asombró que en México los tratamientos duraban más en México que en Los Ángeles. Los angelinos de hace 20 años, ahora creo que será mucho más rápido. Después de 3 meses ya se va del terapeuta. ¿Y en qué consiste? Porque ellos tratan de captar qué dice el doctor, qué le saca de nuevo, si es repetitivo, si... Ay, doctor, me hubiera dicho, yo llevo 15 años en psicoanálisis. No es cierto, no es en cierto. En Los Ángeles hubiera... Hay gente que lleva 15 años en psicoanálisis. Y luego uno estudia también a los grandes psicoanalistas. Por ejemplo, Grinson, el que psicoanalizó los últimos años de Marilyn Monroe. Cuando uno estudia sus casos clínicos, uno se da cuenta que más que psicoanálisis eran modus vivendi. O sea, individuos que para poder vivir necesitan una especie de apoyo, que sería el psicoanalista, ¿no? Y su caso es verdaderamente banal. El otro, Grinson tenía un método muy freudiano de sacar teorías a cada rato. Sospecho que aquí hay algo de homosexualidad.
Y entonces el paciente se ponía nervioso y eso duraba 5 años, ¿no? ¿Qué cosa? Bueno, entonces... Pero son modus vivendi, ¿eh? Pero usted diría que es justo que un paciente desconfíe Sí, claro. de Más de que la desconfiar, autoridad, ¿no? que sea despierto, que sepa dónde va, él mismo se percata. Sí, que no se ponga en las manos como un cordero inocente. Ese periodo creo que ha declinado. Es raro que el psicoanalista sabe que se ¿no? enfrenta con otro individuo que vive a lo mejor en la misma colonia, que tiene las mismas dificultades, que lo habrá visto alguna vez, que trata de salir del estacionamiento de muchas colonias de aquí de la ciudad y no puede porque hay colas infinitas, y entonces es una persona como él. Entonces no creo que pueda idealizarlo, que tenga un helicóptero o que tenga alas. Así que... Otra cosa que viene usted implicando es, vive uno en una sociedad. Sí. ¿Qué tan sana es nuestra sociedad? ¿Qué tan sano es México? Bueno, no México. En general, como les decía, estamos atravesando una crisis social muy severa. Algo que se salva todavía de Marx escribió cosas extraordinarias y me parece absurdo pensar que todo lo que dijo estaba equivocado. O sea, es increíble, es uno de los más grandes genios de la humanidad. Él, entre tantas cosas, dice, el diagnóstico de la salud de una sociedad se puede hacer, entre tantas cosas, observando la salud física y psíquica y mental, desde luego, de las mujeres y los niños. Uh-huh. Entonces, si estamos en sociedades donde los niños no pueden, fuera de la escuela no pueden convivir, no pueden jugar ni a la banqueta, no hay parques. Imagínense esta capa de asfalto infinita. Entonces el niño con quién se vincula. Privativo de México. Ajá. ¿Cómo están las mujeres? Qué sufrimiento impresionante. Padecen de 1000 motivos, de sentimiento de impotencia, de injusticia a lo largo de su vida. Bueno, pero insisto, no es solo México, ¿no? Porque como yo también conozco algunos otros países, me parecería exagerado. No es solo la sociedad mexicana, es un hecho grave en cualquier parte. ¿Pero usted cree que se ha deteriorado a las últimas fechas? Sí, se ha deteriorado. Se ha deteriorado, mire, yo lo veo como observador externo, ¿no? Cuando llegó Fromm, él tenía la fantasía, como muchos otros, de que México podría ser un laboratorio para cambios sociales importantes. De hecho, él empezó a estudiar campesinos con una beca de allá de Boston, le dieron una beca especial, y entonces estudiaron campesinos con la idea de que no fueran tan acumulativos, que fueran más productivos, crear sistemas inteligentes de explotar el campo. Tener menos y ser más. Insistía en que el campo era una base fundamental de México, que no había que caer en la trampa de importar alimentos, etc. Y yo escuchaba los colegas mexicanos, el doctor Ramón de la Fuente, que ha creado el Instituto Nacional de Psiquiatría, el doctor Alfonso Millán, en fin, grandes mexicanos de aquel entonces. Iba el doctor Urquidi, un gran biólogo, en fin, me acuerdo nombres de primera. Ellos seguían a Fromm y esperaban de México. Pero después, cuando se tomaba el café o cuando se salía al jardín, en la casa de Fromm, no se veía más que verde, estaba tan bien situada en Morelos que todo era un paraíso. Después yo escuchaba todo lo contrario. Siempre decían, si siguen así las cosas, México a fin de siglo va a ser un desastre. Después yo escuchaba todo lo contrario. Siempre decían, si siguen así las cosas, México a fin de siglo va a ser un desastre. Entonces daban motivos. A mí no me impresionaba, porque esto lo he oído toda la vida. En Argentina, que he estado ahí un tiempo, en Venezuela fui profesor también, en Italia. ¿Este pesimismo sobre lo propio? Sí, propio. Yo pensaba que era... Es como un chauvinismo al revés, ¿no? Es un nacionalismo no, pero negativo. Ahora que recuerdo, bueno, esos profesores se quedaron cortos. Veían el crecimiento demográfico, las mentiras que se decían sobre el índice de crecimiento que era pavoroso, la imposibilidad de acoger a tanta gente, la educación tan desastrosa. Entonces, ¿usted cree que hay más sufrimiento y más violencia en nuestro país ahora y en el mundo? En los años 60, 70, que en los años 60. Indiscutiblemente. Incluso las mujeres nos preciamos de que estamos en una revolución feminista, que estamos mejor.
Sí, ¿Cree que es una ilusión? En cuanto a las mujeres, no. Tengo que admitir que hay una evolución de la mujer mexicana extraordinaria. Ella toma puestos, se integra. En aquel entonces era la mayoría tendía al matrimonio, ¿no? Pero como vida, como calidad de vida, como seguridad de ir a la calle, como número de violaciones, como número de suicidios, como número de homicidios, eran bastante bajos. Mire, México en los años 60 era un país envidiable. Durkheim, que es un gran sociólogo, él decía, malo cuando aumentan los homicidios, malo cuando aumentan los suicidios, pero bajan los homicidios. Siempre son como vasos comunicantes. Por ejemplo, en el Vaticano de 1850 había muchos homicidios. Y en Viena había un homicidio por cada 100 en la zona del Estado Vaticano, imagínense. Las cosas se han invertido. Ahora, en la zona vaticana, de hoy Roma, digamos, hay 100 suicidios por un homicidio, a la manera de Viena hacía un siglo. Entonces, pero aún así, aunque aumentan los suicidios, no está tan grave la cosa. Él decía, Durkheim, grave cuando aumentan los dos. Y en México estamos observando un aumento desmesurado de homicidios, ¿no? Pero también aumentan mucho los... ¿De suicidio? De homicidios. ¿De homicidios? Pero también aumentan los suicidios. ¿Sí? Sí, cómo no. Mire, en los años 80 hubo una preocupación en la Secretaría de Educación. Entonces se formó un comité, que yo me enteré porque me invitaron, y la consigna fue no poner en el texto básico ni una palabra sobre suicidio, porque no vaya a ser que tuviera contagio. Yo estaba en contra porque se debe saber la verdad. Claro. Pero bueno, así es, ¿no? Pero imagínense cuánta precaución había. Sí. El número de suicidios de ahora es muy vasto. Lo que ocurre que muchos suicidios mexicanos se camuflan. Es decir, el doctor a la hora, sobre todo si son de clases altas, si hay un factor religioso. La familia lo guarda. Sí, lo guarda, pero sí los hay. Vidas. Le dio un resfriado. O vidas suicidas. Vidas suicidas. Por ejemplo, el doctor Derbez, que en paz descanse, me enseñó un método mexicano de morir que yo ignoraba. El desafío. O sea, el sujeto que desafía al agresor buscando la muerte, ¿no? Sí, y ahora es muy real eso, ¿no? Sí, cómo no. Es muy real, pero la dimensión de la violencia que estamos viviendo es más que azteca. Exacto. Es cabezas degolladas, bueno, todos estamos expuestos a la misma información. Es una crueldad que penetra en nuestras vidas, de aquellos que vivimos vidas civilizadas, esta barbarie. ¿Qué hacemos con esta barbarie? ¿Cómo podemos digerirla? Claro, es una situación verdaderamente angustiante. Fíjese que yo no tengo idea, que no sea por los libros, he leído algunos sobre la Revolución Mexicana, Inolvidable de Katz, sobre Villa y tantos otros, ¿no? Pero Octavio Paz decía que la Revolución Mexicana había sido una fiesta de sangre, una fiesta para matar y nada más, algo por el estilo. Entonces no tengo equivalentes, pero en toda la historia de América Latina, con excepción de Colombia, donde hubo una masacre espantosa en el campo, siempre callada, tan ninguneada porque es un país del tercer mundo, digamos, ¿no? Callada, olvidada, con excepción de Colombia, es una experiencia muy nueva, terrible. Quizá los que conozcan a fondo la Revolución Mexicana, pero una actitud tan cruel, tan agresiva, no se había visto antes. Es un indicio más de que hay un deterioro. Y lo hay también un deterioro, ese sería el crimen organizado, que le llaman organizado. A mí, en el programa que usted a veces escucha, donde me preocupa en ese programa, es darme cuenta de una, digamos, violencia o delincuencia no organizada. Es decir, es frecuente, y digo frecuente con derecho, que llegan papás, papá la mamá o simplemente la mamá, y dicen, el otro día llegó mi hijo con un aparato y me nombran el tipo de aparato. Y me dicen, este aparato ni en 2 años lo hubiéramos comprado, doctor. El robo. Y mi marido se hizo de la vista gorda. Esa tendencia que 1 de cada 3 o 4 jóvenes... ¿El robo o el comercio de cosas ilícitas? Mitad y mitad. Bueno, pero de alguna forma, que 1 de cada 3 o 4 jóvenes no tiene confianza en el estudio, no va por el lado del estudio como una posibilidad, que lo diga con todo cinismo y para qué estudio, y que lo digan incluso los padres. Esto hace que estemos, como decir, infiltrados, y no quiero ser pesimista en esto, de una tendencia a la delincuencia en sus raíces de la sociedad, porque no es un grupo
allá, ¿no? Que es una banda, que tiene un jefe, que tiene una estructura piramidal, etcétera, sino que es una cuestión horizontal donde hay una pérdida de valores en ese sentido, que en parte tiene que ver con el consumismo. El mexicano promedio que uno ve en el radio, bueno, se ve porque vienen también, no solo se escuchan, se siente resentido. Y cuando yo trato de ver de qué está resentido, son cuestiones irracionales. Resentido contra la madre. Y a veces me doy cuenta, aunque él no puede comentármelo, está resentido porque no salió güero, porque no salió inteligente, porque no tiene un automóvil. Y la madre paga las consecuencias. Es decir, por primera vez he visto un ataque a los padres que antes no existía. Existía el ataque de los padres de los hijos, pero no de los hijos de los padres. Hoy muchas madres son víctimas de sus hijos. Y entre ellos hay como una desconfianza, esto no te lleva a nada. Hay demasiados rumores en contra de los políticos que no nos conviene, porque finalmente, ¿quién va a dirigir el país? Rumores hacia todos los estratos. Una sensación de fracaso de la democracia. De fracaso. O sea, de una generación que le ha fallado a los mexicanos jóvenes. Es joven. Y un resentimiento de que no tienen lo que ellos aspiran a tener. Pues porque sí, a través de la televisión, por la todo el mundo televisión. sí, porque si ven en una avenida hay coches... Y lleno de fortunas fáciles a través de la política o del crimen. Claro, donde hay que a veces se Lamborghinis, parecen mucho, ¿no? Cadillacs y cosas por el estilo. Claro, Entonces, el enriquecimiento ilícito. Exacto, yo si no puedo tenerlo, lo buscaré por otro camino. Esto lo veo como... Ese es el síntoma que más le preocupa. Que más me preocupa, claro. Porque el otro, yo tengo la esperanza que llevará años, 5, 10 años, pero el país tendrá que subsanar esta cuestión de estos grupos que son, ¿cómo decir? Son entidades que se pretenden autónomas. Ellos pretenden gobernar su propio territorio en contra del gobierno central. Bueno, tarde o temprano, aparte no tienen ninguna ideología, y yo espero que habrá algunos sistemas, reeducación social, sistemas financieros, de bloquear el lavado de dinero, en fin, buscaremos de mil formas cómo acabar con eso. Pero si en la propia sociedad hay un germen esto, surgen como hongos, entonces está difícil. ¿Cómo se cura Mire, yo encuentro sujetos reacios. ¿Sabe también por qué? Porque en mi campo a mí me llevan los casos más duros, ¿no? O sea, yo veo jóvenes que se les llama disocial y que viene siendo una pre-psicopatía. Entonces el psicópata no escucha. El psicópata no le escucha, no. Con el psicópata yo me siento muy, muy impotente. Es sumamente difícil. Le hablo a sabiendas de que... estos jóvenes que están en el crimen organizado o desorganizado, probablemente ya está desorganizado para mal de todos, calculan su número de años en la tierra, ¿no? Dice, yo prefiero vivir bien. Así es. Que quiere decir tener una camioneta, tener bienes materiales, aunque me maten joven. No se puede hacer ningún trabajo. Que para nosotros fue, o por lo menos para mí, era una especie de anunciador de todas esas cosas. El individualismo, él fue uno de los primeros que empezó a hablar del individualismo, hablaba de este nuevo género de jóvenes, ¿no? El día del héroe, el gran día. No importa después que me maten, que está vinculado con la idea de desafiar la muerte. Finalmente, es una cultura de la muerte. Una cultura Hay una cultura de la muerte que es difícil erradicarla y que llega a lo grotesco cuando, después de haber escuchado tantos años la cultura de la muerte, y uno dice, pero esto habrá pasado de moda, no puede ser. Y de repente uno ve un altar en un pueblo, llega y uno ve un altar donde está la Santa Muerte, debajo de las grandes figuras católicas. Uno dice, bueno, ya a lo grotesco. Doctor, e individualmente, ¿cómo se cura uno de esto? ¿Cómo se desintoxica uno de esta cantidad de muertos, de degollados, de levantados, de esta depreciación de la vida? La vida no vale nada en serio. O sea, ninguno de nosotros puede garantizar que mañana estemos vivos y no hayamos sido atravesados por una bala perdida o por o secuestrados, en fin. Ninguno de nosotros puede garantizar que mañana estemos vivos y no hayamos sido atravesados por una bala perdida o por o secuestrados, en fin. Pero también uno mismo, mire, antes se vivía poco, ¿no? 50, 60 años. Ahora se vive mucho más, 90, 80. Entonces, uno mismo, sin llegar a la agresión del violento, uno mismo juega entre la vida y la muerte.
Por ejemplo, noto cuando hay gente que ya no se espanta si dicen que va a tener cáncer. Entonces, después de los 50, 60, ¿me entiende? Hay una cierta ambigüedad, una ambivalencia. Ajá. Ahora, otro índice del deterioro de las hay sociedades. unas ganas de descansar. De ganas de descansar, sí, que hay que tener siempre presente. Los nietos serían, en ese caso, un estímulo extraordinario, pero si empezamos desorganizando la familia, de tal manera que ya los abuelos no saben dónde andan los nietos, tanta división. ¿Usted cree que está desorganizada la familia? Digo, la gente antes no era tan rota. Dicen que que uno de los gérmenes y consecuencias de esta destrucción del tejido social, los mexicanos siempre teníamos nuestra familia, como un oasis de lealtad. Allí sí funcionaba el amor. Y uno de los casos más notables en el mundo. Sí. Sí. La criticaban, porque cómo es posible que a los 50 años la señora tiene que ir a visitar a su mamá una vez a la semana, todo eso, ¿no? O el hijo los domingos con la mamá, pero era la familia. Ahora se está rompiendo eso. Sí, no estamos preparados en México a la evolución de la familia con otros países que va dando rupturas. Sí. Varios matrimonios en la misma vida, aumenta el número de divorcios. Pero volviendo al tema de la muerte, sí. Otro indicio, les decía, del deterioro. Cuando yo era estudiante, recuerdo, los casos depresivos eran raros. Es el colmo en los hospitales. Existía la depresión, desde luego, pero ni siquiera había antidepresivos. Ahora, en este año, estamos en la depresión, la segunda causa de enfermedad y muerte, de todas las enfermedades. Impresionante, porque yo crecí con las enfermedades infecciosas, las cardiovasculares. ¿Cuál es la número 1? La cardiovascular. Después la depresiva y después los accidentes, que están de moda. Para el año 2030... ¿Cómo la gente se muere de depresión? Se muere de depresión porque es un languidecer, que si usted no se mueve, sí, se deja ir. Es una vida sombría. Una vida que tiende las ideas suicidas, la falta de esfuerzo. Creo que una de las reglas de los terapeutas es dejar ir al paciente, por lo menos con una esperanza, ¿no? No se puede dejar ir a un paciente sin esperanza, desesperado. Vamos a terminar la plática, deme un poco de esperanza. De esperanza, mire, le diré una cosa curiosa. En este momento, imposible que me acuerde el nombre, porque son tantos, pero hay un filósofo psicoanalista que dice que hay que vivir el presente hondamente, hay que entregarse y vivir sin esperanza. Cuando yo lo leí, bueno, ¿cómo? Yo creo que lo importante es estar activo todo el tiempo. Hoy es este día, tratar de defendernos del pasado, porque el pasado, cosa que yo antes no entendía, pesa dándonos culpas. Y en cuanto al futuro, mientras no venga, mejor el día de hoy. Es decir, ¿qué significa sin esperanza? Significa sentirme con la posibilidad de hacer lo que más puedo el día de hoy y sentirme digno con lo que puedo hacer, sin necesidad de envidiar a otros. Un sustituto de la esperanza sería el humor. El humor. Y el mexicano lo tiene. El arte sigue ayudando. Es fundamental el arte, la música. El humor es fundamental. Porque finalmente, ¿qué queda? Si no me río antes de toda esta extraña existencia. También el mexicano tiene a favor el sentimiento de privilegio de vivir. Cuando yo llegué aquí, México era orgulloso de sí mismo. Comúnmente, a cualquier nivel, era como México no hay dos. Lo decían, quizá no muy convencidos, pero lo decían. Ajá. Hoy es una frase pasada de moda. Hoy se ufanan. Está un poquito descontextualizada. Se ufanan. Yo tengo un hijo en Holanda, yo tengo un hijo en Canadá. Bueno, yo digo, pobre México, así no. Pero aún así hay dicha. Y sobre todo, mi recomendación sería salir por lo menos los viernes, los sábados, los domingos al verde. México debe reconquistar el verde. Sí. El verde es esencial. El que ve verde no se deprime o necesitará menos antidepresivos. Doctor, muchas gracias. Un gusto encantado. Tenerlo ahí y hay que seguirlo escuchando en el radio. Muy bien, encantado. Yo también voy a tratar de seguirla a través de las lecturas. Gracias. Barra de Opinión presentó. ¿A quién no le gusta ser exitoso, incluso en las redes sociales? Si usted es actor o cantante, despreocúpese porque seguramente los seguidores en Twitter le llegarán solos. Pero si lo suyo es la política, ponga mucha atención a estos consejos porque en su caso aplica la máxima de los followers son de quien los trabaja. Primero que nada, entienda que Twitter, la comunicación es bidireccional. Si no quiere entablar un diálogo con los receptores de su mensaje, regrese a los medios convencionales. Eso sí, debe tener mucha precaución con los trolls.
Los famosos tuiteros encargados de molestar todo el tiempo. Lo más recomendable es ignorarlos. Aunque la mayoría de sus fans lo seguirán por los temas políticos que escribe en 140 caracteres, de vez en cuando comparta con ellos alguna anécdota personal, datos históricos o sobre sus gustos literarios o musicales. Esto lo va a humanizar. Por favor, bajo ninguna circunstancia intente comprar followers por internet. La mayoría de las páginas que ofrecen estos servicios son fraudulentas y además, ¿de qué le sirve tener 10 millones de seguidores si a ninguno de ellos le interesa lo que usted escribe? Lo que necesita son seguidores que le contesten cuando haga una pregunta, que hagan retweet de lo que dice y que sobre todo tomen acción cuando usted se los pida.